Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por concedernos nuestro Dios este gran privilegio de estar el primer día de la semana adorando a Dios. Es una bendición comenzar la semana dándole la prioridad a nuestro Dios, celebrándole culto como ahora lo estamos haciendo. Es un privilegio para mí haber sido tenido en cuenta para ser parte de este día tan especial donde Iglesia Torrefuerte está honrando la vida de su pastor y como ya se ha expresado en este lugar, se hace con todo cariño, con todo aprecio y lo más fundamental, también con la base de la palabra del Señor. Así es que la palabra del Señor ordena que tengamos en alta estima a aquellos que trabajan en lo que es la dirección de la iglesia. Y para mí es un privilegio muy extraordinario que se me haya invitado se me haya concedido este altar para predicar la palabra del Señor en este día muy especial. Bendigo así a el liderazgo de esta iglesia que tomaron esta decisión de considerarme. Nuestro hermano Henry, que fue quien me invitó, le bendigo y Dios sea cada día multiplicando en su vida y en su familia y en todo lo que le rodea las bendiciones del cielo, y hacia todos los líderes. También quiero bendecir de manera especial al Ministerio de la Alabanza. Qué ministerio les ha dado el Señor, cómo nos llevan a la presencia del mismo Dios ministrando esa alabanza. Así es que son una congregación bendecida, porque tienen un hermoso liderazgo, tienen un hermoso ministerio de alabanza, tienen una hermosa familia pastoral, lo cual yo me siento honrado de ser muy amigo del pastor Rigo. Nos apreciamos mucho y aprendemos cuando tenemos alguna oportunidad de hablarnos y comunicarnos. Siempre aprendemos de la palabra del Señor y somos de esa manera, esa amistad ha crecido y le aprecio mucho, y nuestra congregación también aprecia mucho al pastor Rigo. Cuando decimos va a venir el pastor Rigo, todos estamos contentos esperándole allá en nuestra congregación. Así es que es una hermosa bendición. Y quiero felicitar a toda la congregación, hermanos, por haberse hecho presentes, también a los amigos que están acá y a todos los que son miembros de esta congregación hermosa, por haber tomado este día y decir, bueno, vamos a dedicar un día para celebrar culto a Dios, pero a la misma vez honrar a su digno pastor y a toda la familia pastoral. Así que también a la familia pastoral les aprecio mucho por esa amabilidad que han tenido siempre conmigo cuando hemos compartido. Muy poco lo que hemos compartido por las ocupaciones, ¿verdad? Pero cada vez que tenemos alguna, que hemos compartido en algún momento, han sido muy amables conmigo y eso siempre lo llevaré en mi corazón. Es que yo de entrada le deseo al pastor Rigo que Dios, como dijo Moisés a Israel, lo haga 1000 veces más de lo que ya es, hermano Rigo. Amén. Que su familia también goce de las bendiciones del cielo. Su esposa, sus hijas, su hijo sean siempre bendecidos y tengan el cuidado de Dios. Amén. Dicho todo esto, quiero entrar para lo que he sido invitado, que es para exponer el consejo del Señor. Y les voy a invitar a que abramos la Biblia en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer los primeros 10 versículos y después vamos a saltar en el mismo capítulo al verso 21 al 25. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1, del 1 al 10. Y luego pasaremos al verso 21 al 25.
quiero hacer una breve aclaración que entiendo que casi todos manejamos la versión Reina Valera, entonces yo voy a leer de la versión Dios habla hoy, por si nota alguna pequeña diferencia. Estaré leyendo de la versión Dios habla hoy. ¿Estamos listos para leer? Amén. Leemos la bendita palabra del Señor que dice de la manera siguiente: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclac y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado a Siclac, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las dos mujeres de David, a Ahinoam, la de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor, su Dios, y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, este consultó al Señor y le preguntó: ¿debo perseguir a esta banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor contestó: persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban. Y al llegar al arroyo de Besor, ahí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo. Y con los otros 400 continuó David la persecución. Cuando David llegó a donde estaban los 200, ahora pasamos al 21. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, salieron ellos a recibirlo a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó. En la Reina Valera dice: los saludó con paz. Pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron: a quienes no habían ido con ellos, no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres y sus hijos, y que se debían irse después de recuperarlos. Sin embargo, aquí viene un corazón pastoral, corazón de David, y él dice el verso 23, sin embargo David dijo: no hagan esto, no hagan eso, amigos míos. Después de todo lo que el Señor nos ha dado y que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos había atacado. Y luego dice David, en este caso nadie va a darles la razón, porque el reparto lo mismo les tocará a los que quedan cuidando el equipo y a los que van a la batalla. Desde entonces hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Oramos al Señor. Padre, Dios Todopoderoso, bendito y soberano Señor,
que habitas en majestad, en gloria, pero que también a través de tu Espíritu Santo estás en todo lugar y estás siendo testigo de este culto, de esta celebración, de este día especial que la iglesia Torrefuerte se ha unido, Dios, para darte culto a ti. Y también, Señor, en forma de compañerismo, decirle a la familia pastoral, aquí estamos para trabajar, aquí estamos para colaborar, aquí estamos para servir, Señor, porque mi hermano Rigo, pastor de esta congregación hermosa, nunca ha estado solo, nunca le has dejado en esos momentos de crisis como las pasó David. Siempre tú estuviste con David y estás con cada pastor que tú has llamado. Aún en medio de la dificultad, de cosas incomprensibles que podemos estar pasando, tú ahí estás para darnos, Dios mío, la seguridad que debemos seguir, que debemos continuar la jornada, que debemos tomar decisiones sabias y que esas decisiones eres tú, Espíritu Santo, el que nos da, Señor, la habilidad. Por eso rendimos nuestra vida a ti, nuestro ministerio. Todo lo que hacemos es para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Usa mi vida, Dios, para exponer tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta oportunidad les quiero hablar de un tema que es el siguiente. Entre la promesa y el cumplimiento. Entre la promesa y el cumplimiento. Ese es el tema para hoy. Eso quiere decir que tenemos promesa, pero hay un trayecto. Hay algo que mientras las promesas o la promesa se cumple, pasaremos por algunas circunstancias. Así es que por eso el tema es entre la promesa y el cumplimiento. A manera de introducción voy a tocar algunas cosas, pero quiero primero darles, aprovechando la ocasión, de que muchas veces, o no, o quizás nunca, el pastor local de una iglesia no lo va a decir. Entonces, el pastor de otra congregación lo puede decir. Entonces yo quiero, basado en la palabra del Señor, decirles algo especial que es de bendición para sus mismas vidas, porque lo dice la Biblia. Yo sé que hoy ustedes están felices, contentos, agradecidos con Dios, porque tienen la oportunidad de hacer algún gesto, cual sea el que ustedes han determinado en su corazón, un gesto de aprecio a su pastor o a la familia pastoral. Y eso es perfecto. Pero quiero decirles una cosa, que no se debe limitar a un día en el año, sino que ese aprecio debe de ser siempre. Y vea lo que dice en Gálatas 6:6. En Gálatas 6:6 dice que el que es enseñado en la palabra, increíble ese texto. Dice, el que es enseñado en la palabra, es decir, la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye. ¿Y quién lo instruye a usted en la palabra? Entonces, hermanos, eso quiere decir que cuando a usted le va bien y Dios lo bendice, dice, yo voy a ser partícipe a mi pastor porque Dios me ha bendecido. Y no se lo estoy diciendo yo aquí de manera psicológica o porque quiero quedar bien con el pastor, aunque es mi amigo. No, yo se lo estoy diciendo porque lo dice la Biblia. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lamentablemente, por muchas veces no prestarle atención a estos grandes temas, hacemos partícipe a los pastores
solamente cuando tenemos un funeral, solamente cuando estamos, hermanos, con una profunda enfermedad, cuando nos está yendo mal económicamente, cuando el matrimonio está deshecho casi, y solo entonces es al pastor y lo hacemos partícipe de todas esas cosas, y lo tenemos que hacer partícipe, no estamos diciendo que no, porque para eso somos pastores, para estar en ese momento, pero también hágalo partícipe cuando le va bien. Porque Pablo le dice a los Gálatas, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye. Y hacer partícipe, y yo le digo con toda autoridad aquí, delante de Dios, lo puedo decir con toda autoridad, porque siempre que tuve un pastor sobre mí, lo honré. Y lo hacía partícipe de mis bienes. Así que por eso puedo aconsejar, y lo más grande de todo esto es que le puedo decir, cuando usted bendice al pastor y lo hace partícipe de sus bendiciones, hace partícipe a Dios, porque está cumpliendo su palabra. Luego ya después de esto, vamos a decir otro texto que también va con la vida pastoral. Dice Pablo a Tito en el capítulo 1, verso 5 de su carta, dice: por esta causa te dejé en Troa, para que corrigieses lo deficiente y pusieses ancianos en cada ciudad. ¿Sabe que con esto quiero decir, hermanos, que el problema del mundo, el problema de la sociedad está en que ponen buenos psicólogos, en que ponen buenos consejeros, en que ponen buenos políticos según ellos, pero se olvidan de que las ciudades tengan buenos pastores? Para que haya una ciudad fuerte, una ciudad pujante, una ciudad que le vaya bien, tiene que tener pastores. Esa es la regla de Dios. Por eso, hermanos, un pueblo donde hay unos pastores llamados por Dios que están haciendo la obra de Dios, todo florece, y hay testimonio de eso en diferentes lugares. Donde hay iglesias que los pastores están haciendo la voluntad de Dios, hasta las cosechas son mejores. Porque ese es el orden de Dios. Los pastores cumplimos un trabajo muy importante. Bueno, dichas estas intervenciones, estas pequeñas reseñas, vamos a entrar ahora a lo que es el tema, y trataré de no ser extenso, trataré de resumirlo, pero trataré con la ayuda del Señor a través de su Espíritu Santo decirles lo que Dios quiere decirnos en este día. Y quiero comenzar con lo siguiente. No sé si algunos de ustedes han visto una película que la película está basada en la guerra de Vietnam y se llama Fuimos Soldados. No sé si ha visto alguien esa película, Fuimos Soldados. Ahí se narra una de las cosas más increíbles de un general, el general Harold Moore. El general Harold Moore era uno de los generales destacados de una parte de la tropa de Estados Unidos. Y antes de entrar al terreno de batalla, él reunió a su pelotón o a su batallón, los reunió y se puso en medio de ellos. Y dio un discurso que hasta el día de hoy no ha sido superado. Es más, en la Casa Blanca se mantienen hasta el día de hoy fracciones del discurso de Harold Moore en esa ocasión. Entonces él reunió a sus soldados y les dijo lo siguiente. Delante de todo su batallón expresó lo siguiente: las palabras son estas: en este momento entraremos en el valle de sombra de muerte. Como general, les dijo, les prometo que yo seré el primero en pisar el campo de la guerra.
y el último en irme. Pero les aseguro que todos, vivos o muertos, regresaremos a casa. Este es un líder, un hombre que se pone al frente y dice: yo voy a estar allí en el campo de batalla. Yo les prometo que lo que nos espera es algo difícil. Pero como general, yo les prometo, dice Harold, estar allí con ustedes. Ser el primero que pisa el campo de batalla. Y ser el último que lo abandona. Yo no puedo prever cuántos van a morir, pero una cosa les aseguro: vamos a regresar a casa, vivos o muertos. Y quiero decirle en esta hora que, ya llevándolo al sentido espiritual, cada pastor dice las palabras de Harold Moore, con la diferencia que nosotros no decimos sea vivos o muertos. Nosotros todos vivos entraremos al reino de los cielos, porque es Cristo el general por excelencia y pone líderes para que hagamos su obra en esta tierra. Pero el punto principal es que un líder, con sus palabras, con su porte, con su determinación, tiene una influencia poderosa en los demás. Ahora entramos al tema. Entre la promesa y el cumplimiento. Quiero dar un poquito de historia así rápido de lo que significa la ciudad de Ziklag. En una definición, la ciudad de Ziklag significa refugio carnal. Cuando el pueblo de Israel conquistó Canaán, se repartió la tierra por heredad a las familias, a las tribus, y se les daba de acuerdo a cómo era de grande la tribu. En la repartición primera, Ziklag quedó como herencia para Simeón. Pero luego, cuando ya David había hecho algunas hazañas y tenía ya la promesa de que iba a ser rey, ya había sido ungido, ya sabía que un día Dios le había dicho que se iba a sentar al trono. Pero usted sabe que David tuvo que pasar algunas situaciones que nos son de gran enseñanza a los pastores, a los líderes, para que se cumplieran algunas de las cosas que el Señor le había prometido. Entre todo esto, vemos que en algún momento está él en un lugar de desesperación y mucha gente, muchas personas se acercan a él. Y los que se acercan a él, hermanos, no eran personas que iban saliendo de Harvard. No eran personas que acababan de graduar de las mejores universidades del momento. La Biblia dice que los que se acercaron a David eran personas amargadas. Eran personas destruidas. Eran personas en deuda. Eran personas con una situación precaria, con una situación muy difícil. Y entonces van a David, este poco de gente, con esta situación. Vamos a decir, con amargura, con rencores, sin sentido en la vida. Pienso que lo que pasaba en ellos era más el deseo de dejar de existir que seguir viviendo. Pero llegan a David. Llegan a un hombre que tenía, hermanos, tenía espíritu de un verdadero líder, de un verdadero guerrero, como lo es un pastor puesto por Dios. Una persona que cuando se acercan a él tiene palabra de aliento. Y dice David en ese momento: yo todavía no ha cumplido Dios su promesa conmigo, pero si ustedes me ven como líder, yo puedo ser líder de ustedes.
Entonces, hermanos, haciendo una aplicación, yo no sé cuántos de ustedes llegan a la iglesia amargados, porque el mundo a través del pecado, eso es lo que ha hecho, amargado, endeudado. Es más, la deuda peor es que su alma le pertenecía a Satanás, pero llegamos a una congregación y oímos el sermón del pastor, y el pastor dice que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo perdona, que Cristo sana las heridas, que Cristo levanta al caído, y esa palabra tocó nuestra vida. Eso ocurrió con David, y empezó aquellas personas a creer y a volverse. Y como no puedo entrar mucho en estos detalles históricos, entonces lo que puedo decir de que personas inservibles en el liderazgo de David se convirtieron en gente valiente, en gente guerrera, en gente, hermanos, pujante, en gente que después se convirtieron en personas de renombre. ¿Por qué? Porque David tenía en él el poder de Dios. Cuando el poder de Dios está en un hombre, ese da una influencia positiva a los demás, y la gente puede venir amargada, puede venir herida, puede venir deshecho su corazón, pero en Cristo haya refugio. En la iglesia haya refugio. En la iglesia haya lo que no halló en el mundo, porque la iglesia es el poder de Dios en la tierra. Pero se necesitan líderes para ello. Tiempo después, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, de aquellos amargados de espíritu, de aquellos que no tenían esperanza, se hizo un grupo grande, y ya para este momento habían 600 hombres valientes que iban donde David fuera. 600 hombres que, si David decía, vamos a subir a esa colina, ellos decían, aquí estamos para subir. Y eso es lo que necesitamos los pastores, hombres como esos que tenía David allí. Ahora que esos 600, ahí la misma Biblia dice que no tenían el mismo corazón. Eso también hay que asumirlo. Pero que estaban a disposición de David, sí, es una realidad. Resulta que se comenzaron a ver, siempre habían batallas, siempre había guerra. La guerra, desde que el pecado entró en el hombre, ha habido guerra. Hay batallas, hay guerras. Sucede que los filisteos eran atacados por Saúl, por otros monarcas. Y David se iba haciendo fama de que era un líder, un valiente, un hombre de coraje, un hombre de determinación, un hombre definido, un hombre que se podía confiar en él. Porque ese es un pastor, un hombre que se puede confiar en él. Y David iba dando esos indicios de que Dios estaba con él, de que Dios le había hecho una promesa, y que el que le había prometido no falla. Tarde o temprano se cumplirá. Yo no sé qué promesa tienes tú, o lo has pedido a Dios, o tú sabes, o tú estás esperando, pero hoy te dice Dios, espera, porque llegará el momento que la promesa la vas a ver cumplida en tu vida. Entre los reyes que luchaban y que se destacaban en la lucha, había uno que se llamaba Aquís. Entonces Aquís, rey de Gat, le dice a David en un trato, vamos a decir, amable: oye, yo sé que tú tienes 600 valientes que están contigo y que cuando van a algún lugar tienen un respaldo extraordinario. Yo no sé por qué, pero ustedes son gente buena. Le dice: ayúdame para que cuando vayamos contra otros monarcas, tu gente y tú vayan conmigo. Y David dijo: bueno, aquí estoy. Porque un líder de Dios nunca le teme al trabajo duro.
Nunca le retrocede a la batalla. Por eso aquí hay una congregación fuerte, porque aquí hay un liderazgo liderado por el pastor Rigo, que no le teme ni aún a las mismas acechanzas del mal, porque nosotros sabemos que tenemos un capitán con nosotros que no pierde ninguna batalla. Él se llama Cristo. Él se llama Jesús. Y junto al liderazgo de Torre Fuerte ha hecho cosas grandes el Señor. Está haciendo cosas grandes Dios, y seguirá haciendo cosas grandes, porque ha cumplido algunas promesas, pero falta que se cumplan promesas mayores entre la promesa y el cumplimiento. Dice David, bueno, sí, yo te ayudo. Y como manera de recompensarlo, dice Aquís que tenía el derecho sobre la ciudad de Siclag. ¿Sabes qué? Te voy a dar la ciudad de Siclag para que tú, tus mujeres y tus 600 hombres la posean. Vivan allí, se desarrollen y puedan tener un lugar estable. Y dice David, está bien, pero a cambio, dice, cada vez que los necesite, ustedes me van a ayudar. Ustedes van a ir con nosotros a la batalla. Y dice David, bueno, está bien, ahí estamos, somos entrones. Estos 600 que tengo, les digo que nos levantemos y agarremos el arma, nos levantamos. Y vamos. Eso trayéndolo al tiempo actual, es como que el pastor Rigo le diga a la iglesia, vamos a hacer un ayuno, y todos dicen, vamos a ayunar. Vamos a tener que hacer un día de oración, y vamos a entrarle a ese día de oración. Vamos a hacer 21 días de oración, aunque sea una hora todos los días, o media hora, o 20 minutos. Y ustedes dicen, le entramos, porque eso es de Dios. Bueno, esos pocos aplausos que dicen mucho, pero bueno, esperamos que Dios toque sus corazones. Entonces David le dice aquí, sí, vamos a hacer esta alianza, vamos a tener este trabajo juntos, vamos a hacer este trabajo en unión, y aquí están mis 600 hombres, está mi vida, estoy yo voy, yo te empujo. Ese es un pastor que cuando hay un proyecto y sabe que va a beneficiar, siempre dice, aquí estoy, aunque no lo comprendan los demás. Él dice, yo sé que Dios está con este proyecto, y si está Dios con este proyecto, va a salir adelante. David dijo, a mí lo que me toca es trabajar, a mí lo que me toca es empuñar el arma, a mí lo que me toca es seguir adelante, a mí lo que me toca es decirle a estos hombres que tenemos a alguien que está con nosotros. Y sucedió algo increíble a los 16 meses de estar viviendo David y sus 600 hombres en Siclag. Sucedió algo. Fueron invitados a una batalla y dejaron en la ciudad a sus mujeres, a sus niños y a todos los que no podían todavía empuñar un arma. Y David y los 600 se fueron junto al rey Aquís a una batalla. Pero el rey Aquís tenía otros monarcas aliados más organizados. Vamos a decir que tenían mejor tropa que la que tenía aparentemente David. Y comenzaron a avanzar. Y cuando van avanzando, como siempre el enemigo se opone. Entonces algunos de los monarcas comenzaron a decir, a estos hebreos no los ocupamos. Como cuando dice la sociedad, ¿verdad? No queremos que allí se construya templo, porque no queremos iglesias aquí. Entonces los monarcas dijimos, a David y a estos hebreos no los queremos. Que se devuelvan a su casa, que se devuelvan a su ciudad. Y el rey no pudo, era más poderosa la otra influencia que defender a David. Entonces le dijo, mira David, vete para la ciudad, descansa y vamos a ver qué hacemos en el futuro, pero vete con tus hombres. Y aquí es donde la situación se va poniendo más interesante.
Porque cuando van David y los 600 hombres en camino para Ziklag, me imagino que a lo lejos ellos vieron algo extraño. No vieron la ciudad como era costumbre, y entre más se acercaban veían algo más extraño, y entre más se acercaban ellos veían las cosas más diferentes. Pero es que ahí había pasado una tragedia. Cuando llegaron a la ciudad se dan cuenta que los amalecitas, otro grupo enemigo, había llegado a la ciudad, la había tomado y se había llevado cautiva a todas las mujeres de estos hombres, de los 600 valientes, y las 2 mujeres de David, a los niños y a todo lo que había, y le habían encendido la ciudad en fuego. O sea que ellos se encontraron con una ciudad quemada, sin nada, y se encontraron, hermanos, que las mujeres se las habían secuestrado, y a sus hijos los habían secuestrado. Y que usted se imagina este momento para David, usted se imagina esta situación para el hombre de Dios. Qué terrible debe haber sido para David, porque dice que inmediatamente, pues siempre la emoción humana está, y comenzaron a llorar los valientes, quizás los que eran algunos de ellos que nunca habían llorado, aunque habían sufrido pero no habían llorado. Pero en ese momento dice la Biblia categóricamente que lloraron amargamente David y los 600 que estaban con él, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Le lloraron hasta que la fuerza le faltó. Pero no era para menos, es que la ciudad estaba quemada, sus pertenencias, sus cosas, lo que tanto les había costado, quizás habían andado acarreando de un lugar a otro, ahora estaba hecho ceniza. Pero lo más duro es que se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos e hijas, y las habían llevado cautivas. Pero aquí se pone lo interesante que va en el mensaje pastoral. ¿Sabe que a veces nos viene un problema, o nos puede venir un problema? Y quiero decirle de antes, quiero decirle a todos, la iglesia, a todos los líderes, que cuando a un pastor está dentro de la voluntad de Dios, le viene una crisis, nunca va a ser para hacerle daño. La crisis es para hacerlo mejor y hacerlo una persona más dependiente de Dios, y crecer en los niveles que hay en lo espiritual y en el liderazgo. Eso es lo que nos muestra la historia. Entonces David ya tiene un problema. Imagínese el problema que tiene David. Los 600 hombres ahora están sin sus mujeres, sin sus pertenencias, y la ciudad quemada. Y los que le habían hecho este daño habían huido y ya se estaban, no se sabía dónde. Pero aquí es donde viene lo tremendo para David, que debe de ministrar el corazón de todos en general, de todo líder, de todo pastor. Y es que aparte que lloraron amargamente, a David en este momento la situación se le complicó 1000%. Porque comenzó a oír de sus valientes que lo iban a apedrear. Empezó a oír de su gente que antes le dijeron estoy contigo al 100%, ahora hablaban de apedrearlo. Ahora hablaban de darle muerte. Ahora hablaban de que no era el líder modelo, de que no era en quien habían ellos creído que los iba a sacar adelante, que tenía promesa de Dios. Ellos le dijeron quizás eres un impostor, todo lo que Él nos ha dicho no es verdad, no tienes esas tales promesas, no te han ungido, no está Dios contigo, porque mira la situación que estamos viviendo, lo que va a pasar es que te vamos a apedrear. Y usted se imagina eso, que le han llevado cautivas a su esposa, vamos a decir ahora, ¿verdad? Porque en la dispensación que estamos hoy solo se puede una. David dice que tenía 2, ¿verdad? Pero esa es cuestión de trato de Dios en las diferentes dispensaciones. Pero en la dispensación de la iglesia no se puede más. Y además, hermanos, apenas podemos con una.
Pero imagínense llegar a un lugar y saber que se han llevado cautiva a su esposa, a sus hijos y que han quemado todas sus pertenencias, que eso es una crisis tremenda. Pero sobre eso, que la gente más cercana, que los que lo han ayudado digan, te vamos a dar muerte. Es algo tremendo, es algo terrible, es algo increíble. Pero ahí es donde se prueba el corazón de una persona que confía en Dios. Cuando David oyó que lo iban a apedrear, que la gente estaba amargada, que la gente estaba en extremo dolor, el hombre de Dios lo que hace es cuando alguien menciona algo negativo, el hombre de Dios dice, lo hace porque tiene inmadurez. Lo hace porque no entiende, pero yo tengo una herramienta, pero yo tengo algo que él no entiende ahora. Y David, en vez de prestarle atención, que lo iban a apedrear y irse a un rincón allí y decir, bueno, ya se terminó todo, lo que Dios me había dicho no era verdad, lo que Dios me había dicho no se va a cumplir, la promesa que me había dado no es verdad, nunca me voy a sentar en el trono, mejor aquí que me fusilen, mejor aquí que me traspasen con la espada los que decían que eran mis amigos. No, él dijo, todavía hay un recurso, todavía hay algo que puedo hacer, todavía hay algo que me queda todavía. Y entonces dijo, lo que todavía me queda es lo siguiente. Yo no voy a decirles nada a estos mis compañeros porque razón tienen, probablemente están en lo humano ahorita y yo los comprendo que me quieran apedrear, pero voy a hacer una cosa, la última palabra no está en el rencor de ellos, la última palabra no está en la amargura de ellos, la última palabra no está en la crisis que estamos pasando, la última palabra no está en el momento difícil, la última palabra la tiene el Dios de los cielos, a quien voy a consultar. ¿A quién voy a ir? ¿A quién le voy a decir mis quejas? Y dice David al sacerdote que había con él, Abiatar, trae el efod. Todos hablan de apedrearme, todos hablan de ya no estar conmigo, pero tráeme el efod. Quiero ver qué dice Dios. Porque eso es lo que hacemos los pastores cuando vemos que las cosas están difíciles. Tráeme el efod. Dijo Pablo, tráeme el pergamino, tráeme el capote, pero no te olvides del pergamino. Quiero ver qué dice Dios. Aún en la cárcel quiero seguir oyendo la voz de Dios a través de su palabra. Y eso es lo que hace todo hombre de Dios, decir, voy a consultar a Dios porque Él nos da la guianza segura. Cuando alguien se defiende solo, tarde o temprano va a caer. Cuando alguien se defiende con sus propias fuerzas, tarde o temprano Dios lo va a avergonzar. Pero cuando confiamos en Dios, tarde o temprano la respuesta llegará, la promesa se cumplirá y Dios nos va a poner en lugares de honor porque es su promesa. Y una cláusula así teológica, ¿verdad? Era orden que los reyes no podían consultar al Señor, ellos mismos, era el sacerdote. Pero allí dice como que David dijo, tráeme el efod y voy a consultar al Señor. La explicación teológica es que David consultó al Señor a través de Abiatar, el sacerdote. Él le dijo, dímele esto a Dios. Y Dios usó como intermediario al sacerdote Abiatar. ¿Y qué fue lo que le dijo David a Dios? Señor, mira, ¿en qué situación estoy? Podemos decir que el Señor, que David hizo una oración en ese momento que no está registrada, fue más amplia. La Biblia registra solo lo que era para que Dios quería que quedara registrado, pero hay muchas cosas más. Es probable que la oración fue muy extensa de David y le comenzó a decir, mira Señor, yo he andado, yo sé que tengo mis debilidades, soy humano, pero yo tengo un corazón que te ama, yo quiero hacer tu obra, yo creo en tus promesas y mira en lo que ahora estoy, mira esta situación.
situación, pero yo no puedo confiar en mí mismo, yo no puedo confiar en esta gente solamente en su criterio, porque vamos a fracasar. Yo quiero saber qué dices tú, oh Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Y le dijo a David: ¿qué hago con esto? Persigo esta banda de ladrones. Persigo a estos mercenarios, persigo a estos secuestradores, persigo a esta gente mala, los alcanzaré. ¿Qué voy a hacer? Una pregunta que le hizo David a Dios. Por eso, Pastor Rigo, líderes de esta iglesia, hermanos, cualquier liderazgo que usted esté o miembro que sea regular de esta congregación, cuando tenga un momento difícil, no se vaya a sola, no se vaya a lo loco, no haga decisiones en su humanidad. Consultemos a Dios, porque Él siempre nos va a dar una respuesta correcta. Él nos va a decir qué es lo que vamos a hacer, y cuando consultamos a Dios, las cosas cambian. Y dice David: ¿qué hago, Señor? ¿Los persigo? Y le dice Dios: sí, persíguelos. ¿Y sabes qué, David? Te digo, persíguelos, porque yo sé, le dice Dios, y qué bueno que era Dios el que se lo estaba diciendo, yo sé que los vas a alcanzar y vas a recuperar a tus mujeres, a las mujeres de tus compañeros, a los hijos, y vas a recuperar todo, lo vas a traer de vuelta todo, te vas a restablecer y vas a tener todo, y va a quedar tu nombre para la historia que hiciste algo extraordinario, porque la crisis la convierte en una oportunidad de crecer cuando eres un hombre y una mujer de Dios. Bendito, no es tiempo de llorar cuando llega el momento difícil, es tiempo de decir: Dios me quiere dar una insignia más en mi chaqueta de líder. Dios quiere poner una insignia más en mi chaqueta de capitán, de general, de lo que sea. Él quiere darme más grado, pero tengo que aprender a confiar en Él. Por eso, entre la promesa y el cumplimiento hay un trayecto, pero ese trayecto hay que pasarlo siempre en la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, todo cambia, todo es para bien, todo dolor, toda angustia puede irse cuando Cristo actúa, cuando Cristo habla, cuando oímos su voz. Bendito sea Jesús. Entonces David le dijo a sus 600: les tengo noticias. Les tengo noticias y son buenas. He consultado a Dios y me ha dicho que vayamos. Y me ha dicho que los persigamos, porque vamos a traer a nuestras mujeres, porque vamos a regresar a nuestros hijos, porque vamos a conquistar la bendición. Quiero, a manera de ilustración, contarles algo que le ocurrió a un gran reformador llamado Robert Bruce, uno de los grandes líderes de la reforma escocesa, que se vio frecuentemente perseguido a causa de su fe. En los tiempos de la reforma lo perseguían para darle muerte. Un día, cuando estaba huyendo de sus perseguidores y parecía que iba a ser atrapado y lo iban a dar muerte, se refugió en una cueva. Esto también en una ocasión algo así le ocurrió a David, pero ahora estoy hablando del tiempo de la reforma de este hombre llamado Robert Bruce. Y estando allí, Bruce hizo una oración, elevó una oración a Dios, diciendo que su protectora mano le guardara y así preservara la vida, si era la voluntad de Dios. Dios contestó la oración de Bruce, y por una telaraña que había en la cueva, quienes lo perseguían no lo pudieron ver. Días o tiempo después, cuando él iba a las iglesias a predicar y testificaba de este hecho, decía algo que es asombrosamente increíble y ministra nuestra vida cuando le prestamos atención. Cuando él testificaba, decía lo siguiente: con Dios, una tela de araña es como un gran muro, pero sin Dios, un gran muro es como una tela de araña.
Porque el que guarda nuestra vida, el que cuida nuestro hogar, el que protege nuestro ministerio, el que protege, hermanos, nuestra labor pastoral, no es la fuerza, no es la inteligencia, no es lo capaces que somos, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, una tela de araña nos puede salvar la vida. ¿Por qué debemos esperar entre la promesa y el cumplimiento? Algunos de los motivos principales es porque en la espera hay bendición. Y la bendición mayor que hay es que cuando nosotros aprendemos a esperar, cambia nuestro carácter. Y una de las cosas que yo he aprendido que en la espera, en el esperar en Dios, en el esperar en alguna oración que Dios actúe, pero no actúe en ese momento, lo que hace es que nuestro carácter sea mejor cada día y nos vamos convirtiendo en mejores creyentes, en mejores líderes, en mejores servidores, en mejores pastores para la gloria de Dios, porque no somos material acabado, cada día estamos aprendiendo. Por eso cada crisis la debemos de convertir y decir, es un trayecto que estoy pasando, pero mi promesa se cumplirá. La promesa que Dios me ha hecho se va a cumplir. Torre Fuerte tiene promesa de que Dios está con ustedes, de que Dios ha comenzado a bendecirles, que Él nunca les ha faltado, pero hay promesas mayores. Y en el momento que tengan alguna crisis, acuérdense, David, acuérdense de la ciudad de Ciclad, acuérdense de lo que le pasó, pero David consultó a Dios. Y aunque hay mucho que hablar, pero el tiempo se va, solo voy a decir un punto más rápido. Entre la promesa y el cumplimiento hay un trayecto, hay luchas, hay desacuerdos, hay intenciones hasta de muerte. ¿Verdad? A veces, como lo pasó a David, nosotros no sabemos, pero hay gente que quisiera quizás que nosotros no existiéramos. Y nosotros eso no sabemos. Pasa eso, pero nosotros no sabemos, pero al final lo que debemos saber es que nosotros no dependemos de la opinión de alguien o de lo que alguien desea. Yo le aseguro que por ahí debe haber gente que no quisieran que esta iglesia esté aquí, porque la sociedad está perdida y no ven la iglesia como algo que les estorba, y es verdad, les estorba para su inmoralidad, les estorba para su pecado, pero queremos dejarle claro a la sociedad, como iglesia nosotros seguiremos predicando, seguiremos anunciando que Cristo es la respuesta a este mundo pecador. Aunque no nos quieran ver, aunque nos amenacen, al final nosotros servimos a un gobierno que no es de esta tierra, aunque lo respetamos el gobierno de esta tierra, pero nosotros tenemos algo mayor que es el gobierno del cielo, que es perfecto. Y a Él nos sujetamos. Y nos sujetamos a todas las leyes porque vienen de Dios. Pero cuando las leyes van en contra de la fe, nosotros seguimos la fe, aunque nos cueste, aunque nos toque sufrir. Vamos a decir, como dijo alguno de los padres, tantos años le he servido a mi Cristo y nunca me ha hecho un mal, porque hoy de viejo lo voy a venir a negar. Quiero decirles lo siguiente para concluir. David comenzó a avanzar y los 600 con él. Pero en el valle de Besor, ya cerca de donde estaban los enemigos, habían 200 que se cansaron en extremo. Su equipaje los cansó y ya no sentían fuerza y ya no sentían ánimo, y dijeron a David: nosotros ya no podemos seguir, nosotros quisiéramos, pero ya no tenemos fuerza. Y David les dijo: quédense allí con el equipo. Y le dijo a los otros 400: ¿ustedes se quieren quedar o quieren avanzar? Y los 400 le dijeron: donde vaya mi señor, allí iremos nosotros. Igual que esos jóvenes
igual que esos diáconos, igual que esos líderes de la iglesia, igual que esos miembros, ¿verdad? Que cuando el pastor dice, vamos a ir hacia adelante en esta obra, usted se pone de pie y dice, estoy con usted, pastor. Vamos con usted. Con Cristo y su ministerio, con Cristo y su liderazgo, vamos a conquistar cosas nuevas. Y los 400 le dijeron, vamos a perseguirlo. Creemos que Dios te ha hablado. Creemos que Dios te ha dado una respuesta. Y comenzaron a seguirlos. Poco después alcanzaron a los amalecitas. Y David y los 400 obtuvieron la victoria. Restauraron todo, recuperaron todo. Recuperaron sin faltar ni una mujer, sin faltar ni un hijo, ninguna hija. Y recuperaron el botín que se habían llevado y aún lo que ellos tenían los amalecitas. Y regresaron ahora victoriosos, porque cuando Dios nos da una victoria hay un principio que todo creyente hace, que es adora a su Señor, exalta a su Señor, le da la gloria a su Señor, porque la victoria no es nuestra, la victoria no es por nuestra fuerza, no es por nuestras armas, no es por nuestro poder, es por el poder de Dios. Y regresaron. Y con esto que me entienda, estamos bien. Dice que los 200 que se quedaron en el valle de Besor, cuando vieron a David que venía y sus compañeros con todo el botín y sus mujeres y sus hijos, salieron a recibirle. Eso indica que aquellos 200 se alegraron porque Dios le había dado victoria a David. Pero lo más impactante es el corazón pastoral de David. Ese corazón pastoral que había en David no llegó juzgándolos. No llegó diciéndole cobardes. No llegó diciéndoles ustedes son unos pusilánimes. ¿Sabe cómo llegó David? David llegó, dice, y los saludó a todos y les dijo paz. Porque ese es un corazón pastoral. Aun cuando alguien no se mete en tu proyecto y cuando Dios te dé el éxito, tú lo haces partícipe. Y tú le dices, no estaba de acuerdo, eso es normal, pero yo te bendigo. Y la bendición que Dios nos ha dado también es para ti. Eso es lo que hizo David. Eso es lo que hace un pastor que tiene corazón pastoral. Yo por eso cuando veo líderes que vienen y me dicen a fulano de tal, hay que hacerle esto, hay que hacerle otro, y yo le digo, cuidado, porque usted el problema es que está hablando como un líder solamente, pero no está hablando desde un corazón pastoral, porque un corazón pastoral siempre haya una solución aún para el más carnal. Siempre haya una solución aún para el más débil. Siempre haya una solución aún para el más rebelde, porque aunque quisiera decirle que no hay rebeldes en todas las congregaciones. Pero el pastor hace la diferencia. Y David llegó y les dijo, lo saludó. Y aquí viene, no creas que es que esto lo estoy diciendo yo, dice la Biblia, que entre los 400, que sí eran valientes, eran buenos colaboradores, eran buenos guerreros, pero entre los 400 habían unos de perverso corazón. Había gente de perverso corazón. Y dice que estos de perverso corazón dijeron a los 200 que se habían quedado, ¿por qué no fueron con nosotros a la batalla? Démosle sus mujeres y sus hijos y que se vayan hasta sin comer si es posible. Que nos dejen estos cobardes, no quisieron ir con nosotros. Y David les dice, pero en una traducción dice, hermanos míos. En otra dice, amigos míos. En otra dice, hermanos míos, ¿cómo vamos a hacer esto a nuestros hermanos? Sí, acordémonos que el Señor nos ha dado una grande victoria. El Señor nos ha puesto en alto. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer esto, hermanos? Además, David dice, aquí el pastor ahora soy yo. Y nadie más les va a oír en este asunto.
Y yo les voy a decir, porque yo soy el que juzgo este asunto, y en este asunto les voy a decir, como lo mismo que recibieron los que fueron conmigo a la batalla, van a recibir los que se quedaron cuidando aquí el equipo. Y desde ahora en adelante será esto una orden en Israel, que no vamos a menospreciar a nadie, que no vamos a decirle a la persona porque en algún momento tuvo algo de debilidad, ya no sirve, porque en Dios nadie es descartable. Y eso solamente lo tiene un corazón pastoral. Y yo hablo con esta seguridad porque sé que tienen un hombre de Dios, porque sé que tienen un hombre con corazón pastoral. Pero también quiero decirle que van a haber legalistas, religiosos, van a haber. Van a ver esos religiosos, esos legalistas que van a decir, como no hace esto, como no hace lo otro, a este que cometió este pequeño error, 40 años de disciplina, pero cuando él lo cometa. Entonces el problema es cuando él lo cometa. Este tuvo un error, saquémoslo, hagamos esto, hermano. Mire, esos son los legalistas, los perversos de corazón, que solo están viendo cómo dañan a los demás, cómo aplican sus propios criterios. Pero el corazón pastoral siempre está para intervenir y dice, compañeros míos, hermanos míos, ¿cómo vamos a hacer eso si el Dios que nosotros servimos es misericordioso? El Dios que nosotros servimos es Dios de gracia. El Dios que nosotros servimos es un Dios que se complace en hacer misericordia. Bendito sea Dios. Es que, pastor, iglesia, líderes, mientras estamos en la tierra, estamos en este tema. Entre la promesa y el cumplimiento, Dios cada día cumple promesas, pero hay otras más grandes que cumplir. David en este momento, Dios le cumplió lo que le prometió, pero después tuvo que pasar por otras situaciones y Dios fue cumpliendo promesas, de manera que un día David se sentará en el trono, hermano, junto a la derecha de Cristo, reinando por 1000 años, porque le creyó a Dios. Y todos los que le creemos a Dios tenemos promesas del cielo que nunca van a pasar. Creámosle a Dios, obedezcamos a nuestros líderes, obedezcamos a nuestros pastores, seamos obedientes, entremos en esos que trabajamos fuerte. Pero cuando trabajamos fuerte, no sea para criticar a los demás, porque de nada te sirve si trabajas fuerte y criticas a los demás. Trabaja duro, pero para la gloria de Dios. Trabaja fuerte, sirve en la iglesia, trabaja, métete, ayuna, ora, lee la Biblia, prepárate, haz todo lo que sea posible para engrandecer el nombre de Dios. Pero cuando te sientas en el nivel más glorioso de espiritualidad, no menosprecies a nadie, sino dile al que está débil, en este momento Dios te da una palabra, yo te quiero, yo te amo, yo estoy para ayudarte. Ese es el compañerismo de la iglesia, eso es lo que dijo Cristo. En eso conocerán la gente que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, en que se comprendan unos a otros. Así es que, hermanos, el pastor siempre tiene un corazón pastoral para todos. Por eso yo hasta a mi esposa, a mis hijos, a todos les digo, cuando me empiezan a decir algo de la iglesia y que mire y que debieran hacer esto y lo otro, yo les digo, ustedes hablan de esa manera porque no tienen corazón pastoral. Cuando los líderes también en alguna reunión me sacan y esto y que el hermano fulano y que mejor y todo eso, yo les digo, está bien su sugerencia, pero déjenme trabajar a mí, porque ustedes todavía no tienen corazón pastoral. Hay que tener corazón pastoral para ayudar a los demás. Entre la promesa y el cumplimiento hay un trozo, hay un trayecto a caminar, pero Dios nunca nos ha dejado. Su promesa, Él es que Él estará con nosotros. Su presencia nos va a acompañar todos los días. Entre la promesa y el cumplimiento para el pastor y para la congregación hay muchas bendiciones, hay mucho que conquistar, hay mucho que lograr, hay mucho por conquistar. Pero Dios dice, yo estoy con ustedes. Póngase de pie en esta hora y agradecemos a Dios. Padre, muchas gracias. Hemos meditado en tu palabra y tu palabra es bien, tu palabra es gloriosa y tu palabra nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos actuar en momentos, Señor,
de crisis. Las crisis no vienen, Dios, porque tú solamente quieres que suframos. Llegan porque esos momentos nos hacen mejores líderes, nos hacen mejores hombres de Dios y mujeres, Señor, tuyas para tu gloria en los momentos de dificultad. Ayúdanos a ver, Dios mío, los momentos difíciles como una oportunidad a crecer. Yo bendigo, Dios, esta congregación, bendigo a sus líderes, bendigo al pastor, Señor, de esta congregación, mi hermano Rigo. Bendice su vida. Gracias porque hasta el día de hoy lo has sostenido y le has dado tantas bendiciones y lo has guardado y lo has protegido. Que las peticiones de su corazón, Señor, se vayan haciendo realidad en tu perfecta voluntad. Bendice a su esposa, Señor. Mi hermana Sara, bendícela. Bendice, Señor, sus hijos. A Marjorie, Señor, bendícela. Esta joven, Dios, que es esforzada en el servicio de tu obra. Señor, premiala con las peticiones de su corazón. A su hijo, a donde quiera que esté, en lo que emprenda, Dios, lo que él tenga en su corazón, seas tú cumpliendo las oraciones de mi hermano y de mi hermana sobre él, Padre. Sus hijas pequeñas, Dios, bendíceles. Que esta familia, Dios, siga siendo ese ejemplo para esta congregación, ese empuje para tu obra, porque tú tienes cosas gloriosas. En el nombre bendito de Jesús te lo pido. Como ministro del evangelio te ruego, llego al trono de gracia por los méritos de Cristo y por la ayuda de tu Santo Espíritu. Así como tú estás, un minutito más. Si hubiera alguna vida que no tiene a Cristo y ahora quiere aceptar a Jesús, puede pasar a aceptar a Cristo. Si hubiera alguien que quiere aceptar a Cristo entre los que están acá, si hubiera un amigo que dice: yo me voy a decidir hoy por Cristo, yo me voy a decidir a tener un pastor, alguien que ore por mí, alguien que vele por mí, alguien que me dirija. Este es el momento, tenemos un minuto solamente, no tenemos ya mucho tiempo, pero si hubiese alguien que quiere venir a Cristo, le invitamos en esta hora. El llamado todavía está, unos segunditos más. Alguien que quiera decidirse por Cristo. Si alguien se quiere decidir por Cristo, puede pasar. La mejor decisión en la vida es tener a Cristo en el corazón. Si alguien lo quiere hacer, puede pasar, puede venir, puede decir: ahora me llevo a Cristo en mi vida. Este es el día que el Señor ha hecho. Si hubiera alguien, el altar está abierto. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y si hay amigos que nos visitaron en esta mañana y no se decidieron hoy, les decimos: siga viniendo a estos cultos. Dios tiene propósitos para sus vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por la atención. Espero que la palabra quede en sus corazones. Bendigo la iglesia y bendigo la familia pastoral, y me ha sido un gran privilegio compartir el consejo del Señor. Dios les bendiga y la gracia de Dios sea con ustedes. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dios bendiga la vida de nuestro pastor también, hermano Ernesto Cruz. Amados hermanos, qué tremenda palabra, gloria sea el Señor. Entre la promesa y el cumplimiento, Dios nos ha hablado, amados hermanos, gloria sea el Señor. Bien, amados hermanos.